una mirada panorámica de lo que en su momento explicó el éxito del Imperio Romano y lo que como manifestación significó respecto de las otras culturas del mundo antiguo de las que habíamos hablado antes. Quizás el dato más diferenciador es el carácter que el Imperio Romano tiene de ya no ser una ciudad-estado vinculada a un territorio, sino también de hablar de una administración pan-territorial. Este cambio es un cambio profundo, significa muchas cosas, porque el sentido común y su propia experiencia les hará entender rápidamente que una cosa es administrar un territorio circunscrito y limitado, y otra cosa muy diferente es administrar todo el mundo conocido. El concepto de la panterritorialidad es una novedad, y es una novedad porque, también lo decíamos en la clase pasada, si bien hubieron intentos imperiales diferentes a los romanos son los únicos que por un tiempo importante logran estabilizar la organización. El prefijo pan significa todo. Cuando hablamos de pan territorial, estamos hablando de todo el territorio. Cuando hablamos de la carretera panamericana, ¿de qué hablamos? Hablamos de la carretera que une toda América. Entonces, esa lógica del Imperio Romano es la que hay que destacar. Ahora, ¿cómo fue posible eso? Lo conversábamos en la clase pasada, una serie de factores, una serie de elementos muy característicos, pero sobre todo, o sea, si yo tuviera que escoger uno y destacarlo, vuelvo sobre lo mismo que les decía en la clase pasada, el sentido de pertenencia, el concepto de patria, no en esos términos, sino pertenencia a lo romano, y el orgullo, el valor, la dignidad que eso significaba. Alguna vez conversando con algún amigo historiador le decía, ¿cómo entiendes tú esto? Entonces me decía, era pues una cosa de pertenencia. A ver, no sé, por acá deben haber equivocado hinchas de Alianza y de la U. Entonces, era como decir, yo soy hincha de la Alianza, yo pertenezco a la Alianza, mira qué orgullo. Yo soy hincha de la U, qué orgullo. ¿Y qué te caracteriza? ¿Qué te hace ser hincha de la U? Gallina. ¿Qué te hace ser hincha de la Alianza? No puedo decir de la hay una identidad que hace tu pertenencia y te sientes orgulloso. Algunos de su hijado matan por eso. Los chibolos estos que se pelean, que se tiran piedras, que se disparan. ¿Por qué se disparan? Porque me dijiste gallina, porque me dijiste no sé qué. Esa pertenencia trasládala al ser romano. El romano tenía el orgullo de ser romano. Yo soy romano, no cualquiera es romano. Los romanos tenemos reglas para nosotros, los demás, los bárbaros, los gentiles, los otros, los esclavos. Ellos tienen sus propias condiciones, pero que no son obligatorias. En esta idea hay un concepto de derecho muy importante que después se va a manifestar en el derecho administrativo, que es el concepto del derecho estatutario, el derecho que sigue a la persona. Cuando hoy día nos relacionamos, si nos peleamos tú y yo, ¿por qué derecho estamos regidos? Por el mismo derecho. El derecho penal, el derecho de falta, etc. Pero es el mismo derecho. En este mundo romano, si tú te peleabas conmigo, el
tema era, ¿qué derecho me rige a mí? A mí me rige el derecho romano. Y a mí, el derecho de los gentiles, los otros. Entonces, cuidado. Y el resultado va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque obviamente mi derecho es un derecho de privilegio, es un derecho de trato preferencial. Y obviamente es una ofrenda, es una afrenta que alguien como tú, que eres gentil, se haya metido con alguien como yo, que soy romano. El mundo trastocado por una idea, la pertenencia y el honor, la significación de ser romano. Veíamos también que obviamente eso estaba acompañado de una serie de elementos constructivos. Tú no construyes una organización sin cultura, sin conocimiento. Entonces era muy importante el proceso formativo, la educación. ¿Dónde formo yo al romano? En su casa. ¿Cómo se comunica el romano? Con su propio idioma. ¿Qué cosas sabe el romano? Su propio derecho. ¿A quién le rinde cultos el romano? A sus dioses. ¿Con qué está identificado el romano? Con sus ciudadanos. Y entonces ahí hicimos un alto y nos pusimos a mirar este documental que les compartí la clase pasada para ver lo que podría haber sido Roma en esa época. Y era pues una cosa impresionante, una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Más de 1 millón de habitantes. Que tenía agua, que tenía grandes edificios, que tenía servicios de agua potable y saneamiento, que tenía calefacción y que tenía una serie de rituales, espacios públicos, el concepto de espacio público, zonas de diversión, el coliseo, el anfiteatro, que tenía lugar para la expresión artística, para el juego. Y decía el documental, si bien el romano era muy culto, también era muy pendenciero. ¿Qué le gustaba? Le gustaba, iba a decir una lisura, le gustaba molestar al otro, le gustaba burlarse del otro, le gustaba escribir, le gustaba los juegos de azar. Era una persona que o estaba guerrero, o estaba en las fiestas, o estaba en los espacios públicos, o estaba peleando. Y todo eso era un estándar de vida bastante diferente. Muy bien. ¿Cómo se va construyendo el gobierno? Roma tiene un proceso de gobierno muy interesante. Porque cuando hablamos de Roma, todos tendemos rápidamente a hablar del imperio romano. Pero Roma no fue solo un imperio. Roma pasó por 3 momentos muy marcados. Pasó por un primer momento monárquico. Después pasó por un momento republicano. Y finalmente terminó en una estructura de gobierno imperial. Entonces, ¿cómo explicar esto? Hoy es un tránsito un poco extraño. Sobre todo, que en la historia que vamos a revisar más adelante, normalmente lo que ocurre es que los imperios se convierten en repúblicas, no que las repúblicas se convierten en imperios. Pero Roma hizo el proceso inverso. La primera manifestación de poder es la manifestación monárquica, los denominados reyes antiguos. Son los reyes que gobernaron Roma, prácticamente la península, por una cantidad relativamente pequeña de años. Exactamente tengo acá
ahí no hay mayor producción, no hay mayor cosa llamativa. Hay alguien que manda y los demás obedecen. Y ese que manda, ya viene el concepto de la sucesión, está siempre listo a dejarnos al hijo, a dejarnos al heredero en esa línea sucesional. Siempre estos están vinculados. El concepto de familias gobernantes, empieza a marcarse desde ahí. ¿Quiénes son los monarcas? La familia de los fundadores, los parientes de Rómulo y Remo, los patricios. Y luego, ¿quiénes son los otros? Los plebeyos, los que no tienen esa condición. No todos podrían ser patricios, obviamente la idea es que los patricios eran los medios y los que dirigían. Pero alrededor del año 510 y hasta el 27 que se forma el imperio, Roma se organiza como una república. Desde el 510 hasta el 27, Roma se organiza como una república. Obviamente es una república peculiar, no es la república que nosotros conocemos, pero es una república peculiar, pero tiene los visos de república. ¿Por qué? Porque hay derechos populares reconocidos. El pueblo tiene derechos, el pueblo se expresa, el pueblo tiene protectores. En la época de los cónsules, que además son elegidos para gobernar, hay un concepto de gobierno rotativo, anual. Al cónsul lo elegimos por un año, gobierna por un año y después se va. Puede repetir, sí, pero no sucesivamente, tiene que dejar espacio. Entonces, se va creando un concepto de elección y de dirección popular que es propio de una república incipiente. Adicionalmente también, ya en esta época aparece la idea del cuerpo colegiado, el Senado. Este concepto del cuerpo colegiado es muy potente, porque claro, dice, aquí se toman las grandes decisiones. El cónsul o los cónsules son los aplicadores de lo que el Senado decide. ¿A qué se parece? Tráiganlo al siglo XXI. Se parece al Parlamento y al Ejecutivo. Lo que nos dice que ya desde esa época, una organización política requiere un órgano pensante de las normas, pensante de las grandes decisiones. Ese pensante de las normas y de las grandes decisiones no es el llamado a aplicar. Se requiere alguien para el día a día. Ese alguien para el día a día, en esta concepción republicana romana, era el cónsul, que era uno especial, ya uno del pueblo escogido para dirigir los destinos de Roma por un tiempo. Entonces, miren qué interesante. ¿De dónde viene esa eso? ¿Cómo se les ocurrió eso? Pues obviamente eso lo habían tomado los griegos. Aquí están los conceptos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, con relación a la democracia, con relación a la libertad, etc. Ahora, ustedes saben, y no estoy haciendo apología aquí, que los griegos diseñan un concepto muy interesante de gobierno, pero que no era universal. Los griegos, los que tenían los derechos políticos, según parecido en Roma, eran los ciudadanos. Y los ciudadanos no eran todos. Los ciudadanos eran los hombres, no las mujeres. Los ciudadanos eran los libres, no los esclavos. Los ciudadanos eran
los que tenían recursos, patrimonio con los juicios. Cuando uno lee las ideas básicas griegas y que se aplican en Roma, tiene que tener claro que están escritas para otro momento, para otras circunstancias. Ahora, miren qué actual. Miren qué actual. ¿Cuánta gente hoy día en el Perú habla de democracia? Ustedes mismos, estoy seguro, hablan de democracia. Y esta gente que habla de democracia, no lo digo por ustedes, ciertamente, esta gente que habla de democracia, ¿sabrá realmente qué es democracia? ¿Tendrá una idea de lo que es democracia? Y miramos nuestra historia reciente. Nuestra historia reciente es una desgracia. Se los dije el primer día y ustedes me miraron con cara de este calor. ¿Qué les dije? El Perú es un país fallido. Ya es fallido. No es que va a ser fallido, ya es fallido. Miren cómo estamos. Miren cómo estamos. Cualquier cosa puede pasar en los próximos días. Pero cualquier cosa. Hoy día tenemos presidenta, probablemente mañana, pasado, no la teníamos. Y si ustedes miran la cuenta, va a ser la séptima presidenta en 5 años, 4 años. Es una locura. Claro, y los que se reían de esto decían, no pasa nada, este es un tema político, el tema económico, no pasa nada. Ya se dieron cuenta que no es así. O sea, para que un Estado camine, para que el bienestar se construya para la población, todos juegan en el mismo sentido. Y es un factor importantísimo la estructura del gobierno, la estructura jurídica del gobierno. Bueno, ¿cuál es la idea de democracia? Porque les dije, hay muchos que hablan de la idea de democracia. La idea de democracia es, acá estamos reunidos todos nosotros. Ustedes quieren ir para allá. Yo digo, obviamente vamos a plantear una discusión. Algunos de ustedes alegarán por qué se hay que ir para allá. Yo argumentaré por qué se hay que ir para allá. Cada quien dará sus razones. ¿De acuerdo? Y claro, si no hay consenso, si no todos decimos, bueno, vamos por aquí o vamos para allá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se decide? Se decide con el voto. Tu voto vale lo mismo que el mío. ¿Qué pasa si votamos y gana que vamos para allá? En los que querían irse para allá dicen, ah, yo me voy allá. A mí me llega, yo me voy para allá. Respuesta, no. Si la mayoría ha decidido que vamos para allá, todos vamos para allá. Hasta los que se querían ir para otro lado. Esa es la esencia de la democracia. Cuando hay un impasse en el diálogo, cuando no es posible encontrar un consenso, la decisión de acción se toma por votación. Y una vez que una opción gana, todos siguen esa opción. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos años? Los que han perdido han dicho fraude. No va a ganar. Fraude. Entonces discutes el sistema electoral. Discutes el mecanismo electoral. Creo que ya les expliqué en algún momento, no sé si con ustedes o con el les he contado que nuestro sistema electoral es muy difícil hacer fraude, es prácticamente imposible hacer fraude. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema donde se computa el resultado del mes. Entonces, y una vez que se computa el resultado, los votos se rompen, se acaba el tema. El presidente de la mesa tiene un poder enorme, porque es el que dice cuál es el resultado de la mesa. Y por eso los partidos deben acreditar siempre personeros en mesa. Pero para hacer fraude yo tendría que tener todas las mesas o asegurar
un buen número de veces. Y eso es realmente bien difícil. No digo que imposible, pero bien difícil. Es lo que están haciendo ahora, capturando las instituciones. Tampoco, mira, yo también he escuchado eso. Saben de lo que están hablando sus compañeros, ¿no? O sea, los grupos que han afirmado que ha habido fraude han dicho no. Ahora los miembros, los presidentes de los organismos electorales los ponemos nosotros. ¿Sí? Y estoy seguro que, como a varios de ustedes, a mí también eso me preocupó. Pero ayer, antes de ayer, estaba pensando, tiraba mi cara y decía, ¿pero por qué te preocupas? Si en verdad el mecanismo no es adulterable, no van a poder adulterar. Y yo sí creo que el mecanismo no es adulterable. A la hora de impugnar votos, como le ocurrió en las 2 últimas elecciones, No es relevante. era gran cantidad la que querían impugnar Fuerza Popular. Tendría que ser una impugnación en donde, o sea, tendríamos que volver a un escenario donde las diferencias entre los finalistas de segunda vuelta sean muy pequeñas. Entonces, claro, si es muy pequeña, ahí podría haber algún impacto. Pero mira, como vamos, yo creo que como vamos, el candidato o la candidata que vaya a ganar las elecciones tiene que decirle al electorado, no tiene que ser un triunfo claro. Esto no puede ser 51-49. Porque si el resultado electoral, sea cual sea, en el Perú es 51-49, no salimos del hoyo, seguimos en. Tiene que ser un resultado 70-30 o 80-20, así apabullante para que no callen. Nos toca, pero vamos a ver cómo se construye eso. Bueno, pero ¿qué quería decirles? Quería decirles que en la democracia es esto. Así se decide. Eso es. Y claro, lo que tendríamos que plantear en un país como el nuestro, en materia democrática, son los grandes temas. ¿Queremos seguir con esta constitución? ¿Queremos seguir con este modelo económico? ¿Queremos seguir con que las empresas siempre ganen y el consumidor nunca? ¿Queremos seguir con que no se respeten los derechos fundamentales? Y sobre eso es respecto a lo que tendríamos que decidir. Complicado, ¿verdad? Complicado. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sé. Pero puede ser en cualquier momento. El tema está tremendamente movido. El tema está dramático. Están pasando cosas bien delicadas. Y lo último que se ha descubierto es bien delicado. La última noticia, que seguro que ustedes también, es que Mateo Castañeda, el abogado de Lina, ya se acogió a la colaboración financiera. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que él mismo dice, yo soy delincuente. Ha confesado un delito. Yo he cometido delito. Y te voy a contar todos los otros delitos que hay por el costado. Entonces, cójanse, va a llover, pero así, tremenda. Bueno, volvamos. Este sistema democrático que los romanos construyen en la época de la República le da un privilegio muy fuerte, un contenido muy fuerte al Senado. El Senado romano es muy legitimado, muy prestigioso y un centro efectivamente de discusión de temas importantes. Ahí se tomaron las grandes decisiones que llevaron a Roma al sitial que finalmente alcanzó. Pero no se mantuvo, o mejor dicho, migró. En situaciones de emergencia, muy bien, gracias por recordarlo, en situaciones de emergencia estaba contemplado que, por ejemplo, el cónsul pudiera, como bien dice su compañero, cambiar su condición democrática por una condición dictatorial. Y la palabra dictador ahí no era una mala palabra, al contrario, era una muy buena palabra. Se convierte en dictador para proteger al pueblo porque hay que tomar decisiones rápidas. No puede estar consultando con el Senado, tiene que actuar rápidamente.
popular. Miren esa otra característica del pueblo romano: pendenciero, vivaracho, jueguero y también seguidor de líderes. Prácticamente lo que conocen ustedes como que se llama el ser latino. Es esta mirada latina que también tenemos nosotros por herencia, que en el Perú se expresa en la criollada, el criollón, pero que también nos gusta mucho el tema del líder. El día que aparezca el líder, van a ver ustedes cómo cambia todo, porque seguimos líderes. Y en el escenario en el que estamos probablemente sea la única solución posible para hacer los cambios que hay que hacer. En fin, se dan cuenta cómo estamos cuchareando. Estamos viendo Roma, pero lo que pasa es que es tan actual que estudiar Roma es estudiar los problemas de Perú, porque ahí están una serie de cosas. Bueno, estos líderes romanos llegan en un determinado momento a hacer prescindible la República. Estamos pasando a la etapa del Imperio Romano y los emperadores. El primer emperador, César, año 27 a.C. Y obviamente la modalidad imperial es una modalidad imperial que va a acompañar al imperio hasta su caída. Ahora, noten este detalle: en todo el tiempo en que Roma hubo emperadores, no dejó de funcionar el Senado. Es más, dicen los historiadores que pese a la fuerza y legitimidad que los emperadores tenían, no se arriesgaban a tomar decisiones trascendentes si previamente no las consultaban con el Senado. Ahora, la palabra consultar, póngale entre comillas, porque era te pregunto o era voy a conseguir tu voto favorable. ¿Cómo lo consiga? Eso es otra cosa. Juegos de poder han habido en todas partes. Los juegos de poder son absolutamente válidos, absolutamente legítimos, absolutamente naturales. ¿Por qué vas a votar por mi propuesta? Porque me cae bien. Seguramente alguien votará por eso. Porque eres de mi mismo movimiento, del mismo partido, de mi misma familia. Alguien votará por eso. Pero la otra forma de que vote por mi propuesta, ¿cuál es? Que dé algo a cambio. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? En el bien pensar de la política, ese algo a cambio puede ser: hagamos una obra en tu territorio, ¿no? Difundamos lo que tú has hecho. En el mal pensar, dinero. Por ejemplo, yo soy convencido, creo firmemente, que no se puede penalizar la política, que eso es juego político. O sea, miren lo que estoy diciendo: todo lo que ustedes ven en medios, yo diría que eso no es delito, eso es política. ¿Dónde se convierte en delito? En una línea delicada cuando ya hay dinero. Pero mientras no haya dinero real, yo creería que no es delito. Bueno, ese tipo de cosas es la que hicieron los emperadores, desde el más fuerte, César, Augusto, etcétera, Octavio, Calígula, Claudio, Nerón, todos pasaron por el Senado. Entonces era un imperio republicano. Miren qué loco, un imperio republicano. Ahora, en realidad, dependiendo del emperador, el tema funcionaba mucho más rápido a su favor o menos rápido a favor del Senado. Pero ahí está. Ningún emperador osó pensar en cerrar el Senado.
gobernó como el Senado. Hubieron emperadores que sometieron al Senado de manera terrible. Cuentan la anécdota, no hay evidencia que sea cierta, que por ejemplo Calígula un día llegó a su caballo y le dijo: señores, ¿quién va a ser senador? Y todos los senadores dijeron: sí, sí, va a ser senador, porque si no Calígula los afectaba largo con el cuello. Su caballo fue senador. Obviamente no votó nada, pero fue senador. Ahora, les puedo asegurar que el caballo de Calígula debe ser mejor que varios de los congresistas que tenemos aquí. Entonces, son escenarios de la política. Ahora, junto al emperador, junto a los cónsules, el Imperio Romano desarrolló la primera burocracia estatal. ¿Quiénes eran estos burócratas estatales? Eran los representantes del poder central de Roma y que estaban ubicados en todo el territorio. El representante primero del emperador era el prefecto. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Han oído esa palabra antes, no? Sí. En el Perú tenemos prefectos. El choquito este con el hermano de la presidenta Nicanor. es precisamente por usar los prefectos. Por creer que los prefectos se podían usar para construir su partido político. Y ojo, a esos prefectos son funcionarios públicos, reciben sueldo del Estado, y su función es básicamente representar al presidente de la República. Pero esa es la función más importante. Sin embargo, la secundaria es más complicada. ¿Saben cuál es la secundaria? Ellos son los que disponen la asignación de la fuerza pública, de la policía. Cuando las personas piden garantías, quien da las garantías, quien ofrece las garantías son las prefecturas, asignando a la policía y demás para resguardos. Entonces, es una representación operativa bien interesante. Perú. Roma, el prefecto quién era el representante del emperador o del cónsul de una región. Este sistema de administración y de funcionarios era de tal magnitud que el emperador en Roma sabía exactamente cuántas sandalias tenía disponible el ejército romano en Francia, el ejército romano en España, el ejército romano en Alemania. He dicho sandalias, imaginen ustedes, armamento, corazas, cascos, retribuciones. Y sabía el emperador en Roma exactamente cuánto dinero iba a recibir de la recaudación de impuestos. Además, el representante del emperador en el territorio era el llamado a conservar la paz del territorio, cuidando las fronteras, pero también a conservar la estructura jurídica del imperio en esa zona. En otras palabras, el representante del emperador aplicaba derecho, era la máxima autoridad jurídica de la zona. Esto podrá parecer una cosa obvia hoy. En el siglo I era una genialidad de organización, era una genialidad de administración, porque precisamente aseguraba que las órdenes se difundieran sin dudas ni murmuraciones. El emperador decide, transmite al cónsul, el cónsul transmite al prefecto, el prefecto aplica.
¿Eso qué permitía? Que la orden no se pierda, no se tergiverse, no se malinterprete. Y obviamente, miren ustedes, la experiencia romana es una experiencia multilingüe. En cada región, en cada territorio, en cada pueblito se hablaba un dialecto. Y obviamente llegaba el soldado romano y decía, a ver, yo con tu dialecto no, vamos con la orden en latín y tú vas a tener que aprender latín. Por eso, hasta el día de hoy, ustedes pueden mirar los europeos occidentales, particularmente, tienen mucha facilidad para los idiomas. Ustedes se encuentran un pata en Alemania, habla alemán, habla italiano, habla francés, habla inglés, hablan cantidad de idiomas, y además habla su dialecto, porque en cada pueblo hay un dialecto. Entonces, la riqueza de lenguas en el territorio europeo, en el mundo conocido, etc., era pues mucha y había que manejarla apropiadamente. Y claro, ¿qué pasaba cuando la orden tenía que ir a Asia, o tenía que ir a Egipto, o tenía que ir a África? Obviamente los lenguajes ahí eran diferentes. Y los traductores eran sujetos muy valiosos. Muy valiosos. Los romanos son los inventores de esa frase que dice traductore, traditore. ¿Lo han escuchado? Traductore, traditore. Así como suena. ¿Qué quiere decir traducción? Traductor, traidor. Traductore, traditor. Traductor, traidor. Pues claro, tienes el poder. Tienes el poder. ¿Qué me ha dicho tu compañero de ti? ¿Te cuento? Dice que eres un gran pata de la. Y él ha dicho, no quiero marcar, no lo soporto. Miren el poder grande de poder comunicar. Muy bien. He hecho un paneo muy rápido de la forma de gobierno para decirles cómo fue cambiando. Y dos, aquí hubo una estructura administrativa. Los romanos no desarrollaron un concepto orgánico de derecho público. Es más, me atrevo a decir, los romanos no hacían una distinción entre lo público y lo privado, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista arquitectónico, claro, lo mismo. ¿No? El espacio público, tu casa. El espacio público, tu casa, son dos cosas diferentes. Pero desde el punto de vista legal, no hubo un desarrollo. Los publicistas no consideran a Roma como la fuente del nacimiento del derecho público. Sin embargo, es evidente que sí en Roma hubo una organización pública de gobierno, con jerarquías, con estructura de mando, con roles y con presencia panterritorial. Eso fue innegable. Y todas esas personas que trabajaron para el imperio sentían que pertenecían al ámbito de la administración romana. Todos eran asalariados. Ahí también, miren ese concepto. La administración pública cuesta, no es gratis, cuesta. Tiene un costo. Y ese costo normalmente es importante. El famoso costo de funcionamiento del aparato estatal. ¿Cómo se financia el costo del funcionamiento del aparato estatal? Con impuestos. No hay otra forma. Solo puede funcionar el Estado si los ciudadanos, de una u otra forma, contentos o no, participan contribuyendo en el sostenimiento de la cosa pública. Ese concepto tributario es un concepto que podemos traer hasta el día de hoy.
Este año es la primera vez que lo veo en mis 30 años de tributación, quizás más, 30, 35 años de pagar impuestos. Este año la SUNAT dijo, no se paga en marzo, se va a pagar en mayo, junio, fines de mayo, primeros de junio. Entonces, el impacto de eso es terrible. Yo les cuento, yo todos los años, marzo es el mes en que estoy más complicado, preocupado de lo que tengo que pagar de impuestos y tratando de juntar plata para tener para pagar los impuestos. Claro, este año lo mismo, pero esa plata que la tenía ahí ya me la empecé a gastar y ahora estoy asustado porque ya viene mayo y hay que pagar. Esto que me ha pasado a mí, que soy una persona sumamente ordenada, no quiero ni pensar cómo le está pasando a los demás que no son tan ordenados. Va a ser una locura. Va a ser una locura y puede generar un crack económico fuerte. Y eso no es ahorita, fines de mayo. Bueno, hay otro tema en el que quería incidir, lo voy a usar para seguir la historia. Ustedes recuerden que cuando hablamos del mundo del hombre primitivo y cuando hablamos del mundo antiguo, toqué el factor religioso. ¿Cómo fue el factor religioso en Roma? Ya lo hemos visto. En la clase pasada ya hemos iniciado un poco, como dicho, oye, había los dioses del hogar, había los dioses de la comunidad, había los dioses de la región, había los dioses del imperio, tanto así que todo el tiempo había fiestas. Ese concepto de calendario festivo, no sé cuántos de ustedes lo vivan. En mi familia serrana, nosotros tenemos la Virgen del Rosario, último fin de semana de octubre, es el momento en el que todos vuelven. Y nos encontramos alrededor de la Virgen, pero además bailamos, comemos, la pasamos bien. Ese concepto que existe en todos los pueblos del Perú es un concepto de dioses festivos. Al Dios hay que celebrarlo, hay que festejarlo. El día del Dios, el Dios requiere de un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues acá platito va a comprar una cerveza para eso es un sacrificio medio, ¿no? No vamos a privar de darle plata, pero las cervezas al final no se las va a tomar Dios, nos las vamos a tomar nosotros. Y hay fiestas pues, que son espectaculares. Ahorita nomás, el 1 de mayo, la fiesta más espectacular que yo he ido es la del Señor de Guamantán, aquí en la Sierra de Lima. Es una cosa de loco, la cantidad de fuegos artificiales, las casas abiertas te dan de comer, te dan de tomar, bailas, también vas a misa, ¿no? Pero es una cosa loca. Calendario festivo. Mis padres, mis abuelos más, ustedes ya casi nada, pero si tienen abuelitos que puedan ser de mi edad, pregunten. ¿Cómo se llama el hijo? Sinforoso. ¿Por qué se llama Sinforoso? Porque el calendario ese día era San Sinforoso. Tiene que llamarse Sinforoso, ¿cómo forma? Sinforoso, Telésforo. Imagínense todos los nombres extraños que había en esa época. Calendario festivo. En Roma era igual. En Roma se esperaba, oye, hoy día, ¿qué toca? Hoy no toca el regional, el santo de la región. Vamos al santo de la región. A comer, a tomar, a rendir culto. A aprender, normalmente aprendían las teas, la antorcha. ¿Qué antorcha se acaba de prender? ¿Qué antorcha se acaba de prender? Su nivel de lectura, de periódicos, de información, se acaba de prender una antorcha olímpica en París. ¿Saben lo que es la antorcha olímpica? ¿No?
dioses en los hogares eran fuegos, eran urnas donde se prendía fuego, se rendía ofrenda, homenaje. Eso también es, por ejemplo, muy asiático. Los sintoístas y demás prenden el cempó, prenden el incienso. Y piensen un poquito, es la forma más lógica de representar una divinidad, lo que no es. 14 de julio. A mí no se me ocurriría otro. 14 A de veces no se julio. ocurre. El fuego convoca, congrega, te da calor, no lo puedes tocar. Te ilumina, pero no te lo puedes comer. Hay que tratarlo con mucho respeto. En fin. Bueno, estos romanos eran profundamente religiosos, profundamente seguidores de un concepto religioso. Entonces la pregunta aquí es: ¿cuánto lo religioso formó parte de la estructura de poder? Que fue lo mismo que hemos visto en el hombre antiguo y en las sociedades Estado o el mundo civilizado. ¿Cuán importante era la religiosidad para la estructura del poder? En Roma también. O sea, el Dios acompañaba, el Dios estaba marcando los designios. Si el Dios quería ser bueno contigo, entonces ibas a ser un buen emperador. Si le caías bien al Dios, tu imperio va a ser bendecido. Pero si le caías mal, ibas a tener problemas. Les hice notar también que estamos en un esquema de dioses humanizados, antropomorfos. Ya no es el dios caballo, ya no es el dios serpiente, ¿no? Que ahora es un dios con forma humana. Es un dios que se relaciona con los hombres. Empieza a aparecer esa idea que después va a ser muy fuerte en el Renacimiento, de que el Dios no es Dios, el Dios es el hombre. ¿Cuándo empieza a aparecer esa idea? Cuando el hombre se relaciona con Dios, o Dios se relaciona con el hombre. Todas esas historias de la mitología griega y de la mitología romana que dicen que el Dios se junta con la mortal y tiene un hijo mitad hombre, mitad Dios. Entonces, ya vienen pues todos los temas. Seguramente han visto a Aquiles, ¿no? Es la película esa de Aquiles con Brad Pitt. Espectacular, no vayan a pensar que su profesor es raro, no soy raro. Pero no, Brad Pitt no debe haber hecho mejor película en su vida que esa de Aquiles. Y Eric Bana, que es el otro, el que hace del hijo del rey Priamo, de Héctor, también tiene una actuación fabulosa. Si alguien no ha visto esa película, salga de aquí a ver, porque va a entender varias cosas de las que estamos hablando. Bueno, entonces, claro, el concepto que hay que mirar, ¿cuál es? El hombre ya está cerca de Dios, ya se mezcla con Dios. Mirado desde el hombre, desde la lógica divina, es Dios que se acerca al hombre. Ese Dios, el Dios de la guerra, el Dios de la sabiduría, el Dios de los océanos, el Dios del pensamiento, el Dios de la familia, etc. Si algún día quieren leer un libro maravilloso sobre lo que era la familia en Roma, hay un libro muy bueno de un francés que se llama La ciudad antigua. El francés se llama Fustel de Coulanges. Es un clásico, un libro que debieran leer, buscar y leer. La ciudad antigua. Bueno, ese es el factor religioso. Ese es el factor religioso que llega a Roma, que está en Roma y que, como ya vimos, contribuye a construir la identidad romana. Es un escenario politeísta. Hay un Dios principal, pero hay
maniqueísmo de la clase. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a tener que hacer un pequeñito retroceso. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la ciudad antigua, de las civilizaciones del mundo antiguo, yo mencioné por ahí en Asia Menor, en Asia Central, había un pueblito de pastores pequeño de los judíos israelitas. Estos también eran politeístas, pero en un determinado momento, nadie sabe por qué, dejaron de ser politeístas y empezaron a predicar la idea de un Dios único. Yahvé, Jehová, el Dios de los padres, el que le dio los mandamientos a Moisés, etc. Pero esa historia ha corrido en paralelo. Esa historia estaba por ahí, caminando, en un territorio que en algún momento pasa a ser dominado por los romanos. ¿Qué pasó cuando se encuentran los romanos con este pueblo de Israel? ¿Cómo se maneja eso? Aquí dos datos. El primer dato de gestión pública. Los romanos nunca avasallaron a un pueblo sometido. Siempre le permitieron tener su propia organización. Siempre respetaron sus tradiciones. Incluso respetaron sus dioses. Interesante. Te respeto todo lo que sea, pero siempre que la autoridad soy yo para los impuestos. En ese contexto, año 1, algunos dicen año 3, dudas sobre eso, en ese pueblo de Israel aparece un sujeto extraño. Jesús, Yeshua, Emmanuel de Nazaret. Y el pata rompe esquemas. ¿Por qué rompe esquemas? Porque les dice a los judíos: yo soy Dios. Imagínense eso, pues, yo soy Dios. Es como si yo dijera: soy robot. Me agarran y me llevan al bote y me loco de luz. Yo soy Dios. Y miren qué curioso, ¿no? Hace poco hemos celebrado la Semana Santa, los católicos. Los que no católicos también han celebrado de otra manera, pero han celebrado. Pero el tema de Jesús de Nazaret es bien interesante por los factores que hay. Y se han escrito libros sobre lo que significó el proceso a Jesús de Nazaret. El Papa se declara Dios. Dios, hijo de Dios, hay una mezcla ahí un poco extraña. Yo soy mi padre es yo. Entonces le rompe los esquemas a los judíos que habían predicado que había un Dios único. Y entonces dicen: a este pata hay que desaparecer. Y efectivamente lo toman preso, lo someten a un juicio y se dan cuenta que ellos, el Sanedrín, el Senado judío, no tenía competencia para matar. Y entonces, ¿qué dicen? Castígalo, azótalo, dale una buena baja y después lo sueltan. Tema jurídico. Pero claro, después de que lo castigan y lo azotan, dicen: no, ¿cómo lo vamos a dejar? Hay que matarlo de todas maneras. Entonces, para matarlo, hay que llevarlo ¿a dónde? Hay que llevarlo a los romanos. Porque solo los romanos pueden disponer que se mate a alguien. ¿Quién era el representante romano en la zona? Un prefecto, un cónsul muy higiénico, el hombre se lavaba las manos todos los días. El famoso Poncio Pilatos. Pilatos vio la historia y dijo: esto viene negro, viene mal, esto viene negro, ¿cómo me salgo de este problema? Dijo: ¿este quién es? Este es un pobre predicador, buena gente, viene a criticar a buena gente. En la fiesta de estos judíos, yo siempre, como buen gobernante romano, les libero algo. Le voy a poner al lado a este delincuente, asesino, rapaz, etc. Y de hecho, lo van
que coger a él, se lo lleva y se acabó la historia. No era bruto, era. Ustedes ya saben cuál fue el resultado. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo democráticamente dijo, a Barrabás, pues y todo. Y entonces Pilato no le quedó otra que matarlo. Y lo mataron. Pero sus seguidores, que eran igual que él, vinieron con una historia. Tú lo vas a matar, ¿sí? Pero al tercer día él ha resucitado. ¿Cómo que ha resucitado? Él ha resucitado. Y esa es la historia en la que creen todos los católicos. Si tú eres católico, eso es lo que crees. Bueno, esos 11, 12 seguidores empezaron a decirle a todo el mundo lo que este Jesús había hecho, lo que había hecho, cómo había muerto y cómo había resucitado. Y qué cosas había prometido a futuro. Una religión con programa. El futuro es esto. El futuro es la salvación de tu alma, el futuro es el paraíso, el futuro, si te portas mal, puede ser el infierno. Empezaron a predicar esto por todo el mundo. O sea, no se quedaron en su zona del Medio Oriente, sino que salieron por todo el mundo. Y obviamente también llegaron a Roma. Los romanos, cuando escucharon esta historia, dijeron: ya verán. ¿Qué hay que hacer con estos? Hay que eliminarlos. Y los persiguieron. En la época de la persecución de estos primeros seguidores de Jesús de Nazaret. Es lo que se conoce como la época de las catacumbas. ¿Se acuerdan hablar ustedes de las catacumbas? Los seguidores de Jesús vivían escondidos como ratas en huecos, en cavernas, etc. Esa es la época de las catacumbas. Es una época dura y hay versiones divergentes. En el documental, ¿qué dicen en el documental de este? Que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? En el documental dice algo que no dice el conocimiento popular. El conocimiento popular dice que a los seguidores de Jesús de Nazaret los metían al circo y los mataban. En el documental se dice que eso no es cierto, que en realidad no hubieron muertos cristianos en el colegio. Una divergencia de versiones. ¿Cuál será la verdadera? No sé. Difícil saber. Yo creería que los romanos eran muy crueles cuando mataban a gente, así que yo también cuando los mataban, ya sea que el coliseo o fuera del coliseo, los perseguían por todos lados. ¿De acuerdo? Era una religión pagana de los seguidores de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llamaban estos seguidores de Jesús de Nazaret? ¿Cómo se hacían llamar? Se hacían llamar cristianos. Se hacían llamar cristianos. Bueno, si se dan cuenta, he traído una historia en paralelo. Estábamos hablando de la religiosidad del imperio, ahorita lo vamos a mencionar. Era porque el Dios de los judíos no era visible. El romano estaba acostumbrado a tener un Dios visible, un Dios representado. En cambio, el Dios del que hablaban estos no era visible. Toda la pintura, el retrato cristiano no es de la época romana, es más bien de la Edad Media. En esa época los seguidores hablaban de Jesús. Hablaban de Jesús de Nazaret, y contaban su historia. Pero no tenían una foto o una imagen, no era visual. Usaban, sí, la
Fue el Papa. ¿También fue pescadito? Claro, si lo debo dar un ¿Por qué? Claro. No, es un tema diferente. Yo antes lo sabía bien, ya no lo sé tanto, ¿verdad? Pero más o menos el tema es el siguiente. El pescado en latín se escribe algo más o menos así, ictus o ixis o algo así. No lo tengo ahorita en mente, pero ¿qué cosa? Las siglas de pescado significaban Jesús Cristo, homines, esto debe ser un H, homines Salvador. Entonces era una especie de clave secreta. Claro, un acrónimo. Yo tenía mi pescadito, tú me mirabas, sabías que yo creía lo mismo que tú. ¿En qué creías? Jesús es el Cristo y es el Salvador de los hombres. Ahora, todo esto tenía que ser secreto, porque si el romano se enteraba, nos mataba a los dos. Entonces, miren qué interesante el tema. Y miren cómo ese tema de esa simbología después se va a tomar en una serie de cosas. Los caballeros templarios, los masones, todos van a utilizar signos de identificación. Cuando mi mamá me hablaba de los masones, decía, los masones tienen una forma de saludarse que solo ellos entienden y se identifican. Hay masones por acá, son soles, tienen huesos claro. Ok, bueno, estábamos en paralelo. ¿Qué cosa va a pasar? Va a pasar en un determinado momento, ya casi en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente, año 313 y siguientes, estás hablando del siglo IV, o sea, ha corrido bastante el imperio, siglo IV. Había una bronca entre dos aspirantes al trono de emperador, Constantino y Magencio, y iban a tener una pelea. Entonces, la mamá de Constantino ya se había convertido al cristianismo y le dice: hijo, si quieres ser emperador, tienes que encomendarte a Jesús el Cristo. Constantino escuchó a su madre, no le hizo mucho caso y cuenta la leyenda, la historia, lo que fuera, que se fue a dormir. Y en una noche, en sus sueños, vio una cruz. Entonces se levantó en la mañana, hizo que todos los soldados romanos de su ejército se pararan y en los escudos les pintó una cruz. Y fue a la pelea. Y ya saben ustedes lo que pasó. Ganó la pelea. Entonces, cuando ganó la pelea, entendió que eso era un mensaje para que se volviera cristiano. Y lo primero que hizo en 313 fue liberar la represión a los cristianos. El edicto de Milán del año 313 es un edicto donde dice: la práctica religiosa es libre y los cristianos tienen libertad de hacer su culto sin ser perseguidos. Como ya imaginaron, lo siguiente fue que él se volvió cristiano. Y como ya imaginarán, el día que él se volvió cristiano a los hebreos. Sí. Disculpen, ¿qué año fue eso? 313 empezó el proceso. 313. Dicen que es un proceso que dura más o menos 50 años, o sea que más o menos en el 360 ya el imperio era cristiano. Ahora, de los seguidores de Cristo, el que había llegado a predicar a Roma era Pedro. Y Pedro había muerto también en cruz y asesinado por Romano. Y hoy había muerto en el año 4, el año 5, el año 6. Estamos en el año 300 y pico. Sin embargo, cuando se convierte Constantino al cristianismo, eleva el estatus de la zona vaticana, de la zona
¿Por qué? Porque había muerto Pedro ahí, y dos, porque estaba en Roma. Miren el mensaje enorme que hay detrás de esto. ¿Dónde vive el emperador del mundo? En Roma. ¿Y dónde vive el máximo representante de la Iglesia de Jesucristo en el mundo? Vaticano. ¿Ven una coincidencia? A partir de ese momento se construye toda una jerarquía eclesial oficial. Entonces, así como en el ejército hay soldados, hay cabos, hay tenientes, en la Iglesia católica también, en la Iglesia de seguidores de Cristo, se me salió la palabra católica, porque quiero decir el lugar. En la Iglesia de seguidores de Cristo también pues hay curas, hay párrocos, hay obispos, hay arzobispos, hay arciprestes, y se arma toda una jerarquía eclesial. No sé hace cuánto que no van a una misa católica, pero por ejemplo cuando uno va a misa, una de las cosas que recita es el credo. El credo es tu acto de fe. ¿En qué cosa crees? Creo en Dios Padre. ¿En qué más crees? Creo en Dios Hijo. ¿En qué más crees? Sigue recitando. Creo en la Iglesia católica. Aparece la palabra católica. ¿Saben qué significa católica? Universal. Díganme si detrás de eso no hay un tema político. Totalmente. Cuando la Iglesia de Jesucristo de Nazaret se convierte en la Iglesia católica, es decir, se convierte en la Iglesia universal. En la Edad Media. Cuando el emperador la pone al lado de la estructura política. Cuando el emperador la hace parte del gobierno de Roma. Y por eso también, en ese mismo credo, los cristianos católicos dicen creo en la Iglesia Católica apostólica y romana. Apostólica, porque es obra de los apóstoles, los seguidores de Jesús, y romana, porque está avalada por la Iglesia romana, por el poder romano. Ahora, si esto pasó en Occidente, en Oriente el tema fue mayor. Porque ustedes saben que en Oriente hay un Papa en Oriente. ¿Saben esto, verdad? En Oriente hay un Papa. Para entenderlo, el Imperio Romano, en el año 453, cae en Occidente, pero sigue en Oriente. El imperio se había dividido más o menos en el 395, 96 se había dividido en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué se dividió? Porque un emperador Invaden, si no me equivoco, Teodosio, el emperador Teodosio, en el 395, divide el imperio entre sus dos hijos, entre Honorio y Arcadio. ¿Y por qué lo divide? Por una sencilla razón. Ya empezaban a mostrarse los problemas de funcionamiento. Ya empezaban a mostrarse los problemas de organización. Entonces, este concepto pan-territorial que hemos alabado tanto hace un rato, ahora empieza a ser un problema. Entonces, por eso el emperador lo divide. Pero ojo, cuando lo divide, ya todo el imperio era católico. Ya todo el imperio estaba siguiendo la religión católica. Todas esas basílicas que ustedes han visto, que no eran otra cosa que espacios de reunión pública, se empiezan a convertir en iglesias. Hoy día es sinónimo de iglesia católica hablar de basílica. La basílica mayor, la basílica catedral. Hace
Así hablan los católicos, así hablan los católicos. Bueno, ese cambio del imperio se va a poner dramático cuando empiezan a pelearse todos por la pureza del culto. Por la pureza del culto. Imagínense, por eso ha habido guerras religiosas, ¿sí? Cómo se hacen los ritos, cómo se consagran los conceptos religiosos, cómo se bendicen los templos. Imaginen toda la parafernalia religiosa. Y los católicos de Oriente se pelean con los católicos de Occidente, cada quien acusándose de traidor, de no seguir la verdadera doctrina, el verdadero culto, el verdadero rito. Y obviamente por eso los de Oriente crean su propia organización. ¿Cómo se llama esa organización? Católica. Se llama ortodoxa. En Oriente está la Iglesia Católica Ortodoxa. Claro, no se dice católica ortodoxa, se dice ortodoxa nada más porque en el concepto del ortodoxo es redundante decir católico ortodoxo, porque lo ortodoxo es católico. Y claro, tiene su propio papa, el patriarca de Oriente. Más de una vez se ha juntado el papa con el patriarca, y más de una vez se ha pensado en una reunificación de la iglesia. Pero vienen algunas discusiones. ¿Cuáles son las discusiones ahora? El matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, el celibato sacerdotal, la jerarquía papal. El Papa cuando habla ex cátedra dice verdad. Son temas de tipo religioso. Bueno, se juntaron. Miren cómo la historia pequeñita de este pueblo de Israel terminó conquistando el mundo. Católicos universales, o sea, esta es la religión, no hay otra. El hombre ha encontrado la verdadera religión. Era mentira, no eran ciertos los dioses animales, politeístas del mundo antiguo. Era mentira, no eran ciertos los dioses humanizados de los griegos y los dioses humanizados de los romanos. ¿Cuál es la verdad? La única verdad es la de la Iglesia Católica. La de la Iglesia Católica, el pueblo judío, Jesús de Nazaret. Díganme entonces si el factor religioso no es importante en la estructuración del poder. Algunos, por ejemplo, ya como comentario final, se preguntan. Ustedes han escuchado la pregunta. Ustedes saben que los obispos católicos reciben remuneración del Estado peruano. ¿Sabían? Los obispos católicos reciben remuneración del Estado peruano. Oiga, y los pastores de la iglesia evangélica del séptimo día, del octavo día, del día 15, ¿reciben remuneración? No, solo los católicos. ¿Por qué? Porque la iglesia católica en el Perú tiene un acuerdo entre el Estado Vaticano y el gobierno peruano, que se llama el concordato. Concordato es acuerdo, lo mismo en italiano. Concordato es un acuerdo. Es un acuerdo entre el Estado peruano y el Estado Vaticano, en virtud del cual el Estado peruano reconoce la contribución de la Iglesia Católica a la construcción de la identidad nacional en el Perú. Y como consecuencia de ello, asume el sostenimiento de las
autoridades más importantes de la Iglesia Católica por el rol que cuidan, que desarrollan, etc., en el mantenimiento de la identidad cultural del país. Claro, si yo fuera evangélico, si yo fuera protestante, si yo fuera adventista, diría que esto es un trato discriminatorio. Y efectivamente es un trato diferenciado. No sé si discriminatorio, pero diferenciado sí es. La Constitución del 79, por ejemplo, hablaba de que la religión oficial era la religión católica. Que recién la Constitución del 93, la que libera esto, le dice, ya no es la religión oficial, pero es la religión que el Estado reconoce como la que más ha contribuido en el proceso de formación histórica e identidad del concepto, ¿verdad? Pero imaginen esto en Roma. O sea, claro, ningún gobernante romano podía hacerlo sin un esquema religioso al lado. ¿Por qué? Porque la sociedad, la población romana era profundamente religiosa. Entonces había que tener una religión, había que tener algo que seguir. Muy bien, el Imperio Romano se cae. Si se dan cuenta, hemos hablado de todo en positivo. Ahorita somos Roma corazón. ¿Cuántos de ustedes están queriendo ir a Roma ya? Vamos. Hay opciones, hay opciones. Si yo fuera estudiante, como ustedes ahora, les aseguro que estaría en Roma. Sin plata, obviamente. Beca, promoción, intercambio, hay una serie de opciones hoy en el mundo. Escribe a cualquier romano, digo, yo soy estudiante peruano, ¿quién me para allá? Conozco varios que lo han hecho y les ha llegado. Y hay cooperación. Ustedes tienen un activo que no saben cuánto vale. ¿Saben cuál es el activo? San Marcos. Cualquier extranjero, cualquier universidad extranjera se va a morir de ganas de celebrar algún convenio, algún acuerdo con San Marcos, porque somos la universidad más antigua del mundo. Entonces, exploten. Cuestión de buscar, de invertir un poco de tiempo en eso. En fin, hemos hablado de todo lo positivo que es el Imperio Romano, de todo lo que ayudó a la construcción del Imperio Romano, y hemos hablado de todos los elementos configuradores de lo que el Imperio Romano significó. Pero el Imperio Romano se cayó. El Imperio Romano terminó terriblemente mal. ¿Qué pasó? ¿Dónde vino el quiebre? ¿Qué factores contribuyeron al desastre que terminó cayéndose abajo